Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al versículo 7. Ponga atención, por favor, no se me distraiga. Si va a tomar nota de esto, hágalo, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al versículo 7. Dice así: el Señor envió a Natán para que le dijera a David: había dos hombres que vivían en una ciudad, uno era rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y ganado, pero el pobre no tenía nada, excepto una ovejita que había comprado y criado. La ovejita creció en su propia casa junto con él y sus hijos. Comía de su comida, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Ella era para el hombre pobre como su propia hija. Sucedió entonces que un viajero llegó a visitar al hombre rico. Este quería ofrecerle de comer, pero como no quería matar a ninguna de sus ovejas ni ganado para alimentar al viajero, tomó la ovejita del hombre pobre y la mandó a preparar para darle de comer a su huésped. David se enojó tanto contra el hombre rico que le dijo a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que el que hizo eso merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la oveja por haber cometido este acto terrible y no haber tenido piedad. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: te elegí para que fueras el rey de Israel. Te libré de Saúl. Dejé que tomaras a la hija de tu amo y a sus esposas, y te di las hijas de Israel y Judá, y si no fuera suficiente te habría dado aún más. ¿Por qué entonces ignoraste mi mandato e hiciste lo que me desagrada? Dejaste que los amonitas mataran a Urías el hitita para quedarte con su esposa. Es como si tú mismo lo hubieras matado en batalla. Por eso tu familia jamás tendrá paz al tomar a la esposa de Urías que despreciaste. Ahora el Señor dice: traeré desastre contra ti y vendrá de tu misma familia. Tomaré a tus mujeres y se las entregaré a un hombre cercano a ti. Él dormirá con ellas y todo el mundo lo sabrá. Tú te acostaste con Betsabé a escondidas, pero tu castigo estará a la vista de todo Israel. Dios añada bendición a la palabra. El pueblo dice amén. Levante su mano, dígale: Señor, dame sabiduría, dame revelación, Señor, en el nombre de Jesucristo. Estaba estudiando, y en el tiempo antiguo, amados, escuchen esto. En el tiempo antiguo, cuando había guerra, el rey siempre iba a la guerra con su ejército. Y viene David y él comete el error de no ir a la guerra. Entonces yo estaba pensando y le decía al Espíritu Santo que me revelara de qué guerra significaba esto, porque la guerra para nosotros en el contexto actual es espiritual. Cuando usted deja de guerrear, cuando usted deja de accionar en el campo de batalla donde Dios lo ha puesto, y usted se queda dormido en su casa, despreocupado, pensando tonteras, sin hacer nada, perdiendo el tiempo, el enemigo lo va a mirar a usted muy vulnerable, porque no hay ningún ejército a la par, no hay arqueros, no hay
personas de espada, no hay escuderos, no hay nada. Usted está solo en la casa como un rey, esperando que los demás peleen, mientras usted en la casa viva la flor. En el sentido espiritual, David deja de ayunar, David deja de orar, David deja de alabar, deja de adorarle, de tocar el arpa, y se queda despreocupado, mientras que los demás están dando la vida en el campo de batalla. Decirle al que tenés a la par: no te quedes en casa. ¿Me está entendiendo el mensaje? Este es tiempo de guerra. En tiempo de guerra no se queda uno sin hacer nada. En tiempo de guerra no se queda uno esperando a ver qué pasa. En tiempos de incertidumbre, uno no se queda sentado esperando a ver qué va a pasar, qué va a suceder. Cuando el Señor me muestra algo, yo me meto en oración, en ayuno, si es posible, unos 6, 7 días de ayuno, para que el Señor revele qué es esta situación que veo venir. ¿Qué es esto que está pasando en mi entorno? Señor, dame una respuesta. Eso es ir a la guerra. Eso es ir a pelear. Eso es ir, hermanos, a fajarse, esperando una respuesta de lo alto, y no esperando una respuesta de segundas, terceras personas. ¿Cómo les fue en la guerra a ustedes? Que de asombrero. Fíjate que murieron un montón, pero tú viva la flor en el castillo. ¿Está entendiendo el mensaje, amados? ¿Sí o no? Dígame amén. ¿Sigo o paro? Entonces David es figura de todas aquellas personas que viven despreocupados de su vida espiritual, viven despreocupados de la vida espiritual de su familia, viven despreocupados de la vida. Entonces el enemigo los ve vulnerables y te va a atacar. Entonces el muy chulo de David sale al techo y de pronto mira de lejos. Y no estaba ni tan lejos, porque yo meditando estaba en la historia. Yo digo, ni que tuviera ojo de águila David. Betsabé haber estado viviendo muy cerca de él, como para que la viera bien de que ella se estaba bañando, y como para que él hubiera visto, hermanos, que era muy hermosa. Tuvo que haber estado muy cerca. Entonces a David se le metió el problema por los ojos. Cuando tú dejas de guerrear, cuando dejas de buscar a Dios, la puerta principal donde el enemigo se mete siempre son los ojos. Porque los ojos, dice, que son la lámpara, son las ventanas del alma. Si ahí se te mete oscuridad, todo tu cuerpo se te va a llenar de oscuridad, y la poca luz que había se te va a desaparecer. Entonces a David se le metió el mal por los ojos. Grave error haberse quedado en el palacio y no haberse ido con su gente a pelear. Entonces la manda a llamar, y obvio ella, ¿qué querrá el rey? Se acuesta con ella, la deja embarazada. Luego ella le manda un mensaje, se lo hace saber. Regresa a Urías de la guerra, les traen el informe. Y viene David cuando se entera de que ella está embarazada. Viene y muy cínicamente actúa en la carne. Y le dice a Urías: vete para tu casa, come, bebe, duerme con tu esposa. Él quería que Urías fuera con su esposa en tiempo de guerra, para que cuando la viera preñada, él pensara que era de él. Pero le salió tan más fiel, pero más fiel Urías, que prefirió quedarse ahí donde estaba David, que ir a su casa a comer y beber y acostarse con su esposa.
A David ahí ya se le estaba desmoronando todo. Entonces hace una carta y se la manda a un subcapitán y le dice: mira, en batalla hazme favor de poner a Urias al frente y déjenlo solo, ahí lo van a matar. Y así como él dijo, así sucedió. Le dan la noticia que Urias lo mataron en batalla. Muere un inocente para que otro fuese feliz en la desgracia de otro. Entonces le hace luto y todo. Ahora manda a llamar legalmente a la que queda viuda, como para que el pueblo mire, todo está tranquilo. En secreto. Sepa algo siempre, iglesia, sepa algo. Y los que me escuchan en las redes, sepa algo, que no hay nada oculto que no sea revelado. David no se arrepintió. Si él se hubiera arrepentido, Dios jamás lo hubiera avergonzado. Pero como no se arrepintió, la vergüenza lo alcanzó. La vergüenza te va a alcanzar si lo que sigues haciendo en secreto no te arrepientes o te alejas de eso. Te va a alcanzar la vergüenza. Estás a tiempo, te dice el Señor, para que no seas avergonzado. Yo te voy a perdonar. Me voy a olvidar de tu pecado y tu iniquidad, pero debes detenerte ya. Por eso el Señor me da la cita de Samuel, segunda de Samuel capítulo 12 que leímos, cuando viene la reprensión del profeta Natán a David y le da un pequeño relato, a ver si era entendido David. Pero como dice el dicho que el pez por su propia boca muere, tengan mucho cuidado. Yo les he enseñado a ustedes acá de que en la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la boca del hombre. Tenga de Dios o no tenga de Dios, usted es una autoridad y lo que usted declara, así sucede. Si usted se maldice, si usted es pesimista, si usted declara cosas negativas, siempre le va a ir mal. Si usted le declara eso a sus hijos les va a ir mal. La bendición de Isaac sobre sus hijos fue bendición de bien y no de mal. De una autoridad vino esa bendición y así fueron ellos benditos. Entonces hay poder en nuestra lengua, pero también nosotros por nuestra boca declaramos sentencia. Entonces viene David y se enojó tanto, versículo 5, y dijo: tan cierto como el Señor vive. Ahí sí se le vino la unción, ¿verdad usted? Ahí sí se recordó de Dios. Ahí se recordó de los juicios. Ahí se le olvida la misericordia. Pero como no estaba metido en el espíritu, porque el Señor se apartó por un momento de él, no supo discernir lo que el profeta le dijo. No supo darse cuenta que lo que estaba diciéndole era su propia vida, lo que acababa de hacer a escondidas. Y le dice: tan cierto como el Señor vive, que el que hizo eso merece muerte. Debe de pagar, dice versículo 6, 4 veces el valor de la oveja por haber cometido ese acto terrible. Ya me imagino a David sentado en el trono con esa prepotencia, a Natán enfrente. Me imagino a David con una su copita de vino, con sus generales a la par, el otro cómplice que había recibido la carta, que pues la leyó y no le quedaba más que quedarse callado, porque como David era el rey, cuidadito el que se le pone el rey de frente o quererle hacer afrenta, porque los matan. David derramó mucha sangre, iglesia,
Pero yo visualizo a David tan quitado de preocupación, sentado en su trono, y le dice: ese debe de morir, dice. Primer sentencia que sale de la boca de David es muerte. La segunda que sale: debe de pagar 4 veces ese infeliz, o no sé cómo le digo, ese desgraciado, o ese maldito, esa maldita, se va a morir. Así habla la gente en su enojo. Así se expresa corporalmente. Escupe veneno. Sin darse cuenta David, que viene Natán y le responde: ok, ese eres tú. Dios no le había dado sentencia. La sentencia vino de la boca de David. Dios no había declarado juicio. Vino de la boca. Dios estaba probando a David. En esa historia que le relata el profeta Natán, a ver si, mire, si David hubiera tenido misericordia, en esa historia que le da Natán, no le hubiera venido el mal que le vino. Pero él actuó muy mal. Que se muera, dice. Decirle que tenés a la par: aprende a tener misericordia de otros, así como Dios ha tenido misericordia de ti. Porque quizás otros no han hecho lo que tú has hecho. Otros no han caído tan bajo como vos caíste. Y ahora que supiste del error de tu hermano, le estás declarando juicio, cuando tú automáticamente te estás sentenciando por declarar lo que no debes de declarar, por señalar el error de otro, cuando a ti nunca te ha gustado que te señalen los tuyos, por mostrarle al mundo la paja de otro, cuando el Señor viene y te muestra: ya te vistes en el espejo, que tú también tienes una y más grande. 4 situaciones que le vinieron a David. Número 1: no habrá paz jamás en tu familia. 2: mire lo que le vino: la violación de su hija Tamar, la muerte de su hijo Amnón, que violó a su hermana, la rebelión de Absalón, y número 5: la muerte del bebé. Primero él declara que se muera, y luego dijo 4 veces: y yo buscando encontré que lo que él declaró le sucedió. Se le muere el bebé, se metió a ayunar, como hacen muchos después de pecar. Se meten a ayunar y piensan que con el ayuno se arregla todo. El Señor le quitó el bebé, se murió, porque él declaró muerte. Y luego dice 4 veces: violación, muerte de su hijo, quien violó a la hija. Absalón se metió con todas sus mujeres en público delante del pueblo, iglesia. Absalón, como decimos aquí en Guatemala, planchó a su papá. O sea, lo avergonzó. Le quiso quitar el reino con lo que hizo. Pero todo eso le vino porque David declaró su propia sentencia. La sentencia no vino de Dios, la sentencia vino de David. Y dice Job capítulo 15 versículo 6, una referencia que el Señor me dio esta mañana: tu propia boca, y no yo, te condena, y tus propios labios testifican contra ti. Mire esa cita: tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Ahí me acordé de ese dicho, ¿verdad? El pez por su propia boca muere. Quizás el último problema que tuviste fue por bocón. Ponele la mano a tu hermano, por favor, ¿lo puede hacer? Si tiene a su hijo, no sé quién tenga la paz, pero hágalo, por favor. Ahora mírelo de frente, mírelo de frente. Ahí yo voy a agarrar aquí a aquel tengo aquí enfrente. Yo te voy a agarrar porque nadie te agarra la mano. Dale la mano. Pero mírame a los ojos, lo que te voy a decir: no hables de tu prójimo.
Dígale así pues, mírele a la cara y dígale: no murmures. Si te vienen con un chisme, ¿a ti qué te importa? No te consta. ¿Lo vistes? No. Ah, bueno, entonces ¿por qué estaba de chismear? Parece telediario, parece noticiete, la prensa, siglo XXI, no sé cuántos hay. LA Times, bueno, aquí no hay LA Times. New York Times, qué sé yo cuántos. La palabra, no, ese es cristiano. Y ya todo el mundo lo sabe. Alguien dice amén, como que muy serio soy, usted. Pero Jehová está hablando. Tu propia boca y no yo te condenará. Tus propios labios testificarán contra ti. Misericordia quiero, dice la palabra. El libro de Mateo, capítulo 12, versículo 37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay un poder increíble en la lengua, iglesia. Increíble. Ya se dio cuenta que no necesita tanta oración usted o ayuno para declarar cosas con su boca y se cumplan. ¿Para qué usa su boca, hermano? ¿Para hablar malas palabras? ¿Para alabar a Dios? ¿Para adorar a Dios? ¿Para gritar? ¿Para condenar? ¿Para maldecir? ¿Para qué estás usando tu boca? David no supo corregir sus palabras. Actuó como alguien que ha tenido un veredicto. Ya, que muera y que pague 4 veces. Mateo 18, 26 al 34. El hombre cayó de rodillas ante su amo, dice, y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Diga conmigo: Dios me ha perdonado mucho. Ay, Dios, qué poquitos han sido perdonados. Dios me ha perdonado mucho. Me ha perdonado mis cochinadas, diga. Me ha perdonado mis mañas. Me ha perdonado todas esas bajezas. No se haga el santo, porque todos aquí, hermanos, todos hemos fallado. Versículo 28. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello, dice, y le exigió que le pagara de inmediato. Aquí veo una figura de David cuando lo reprende Natán. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, dice, yo te pagaré, le suplicó. Versículo 30. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Este debía mucho más que lo que el otro le debía a él. La deuda de este señor era una deuda que no podía pagarse.
Estoy hablando del reino. Tú no podías pagar tu pecado, solo Dios podía perdonarte. Entonces viene él que recibe misericordia, inmediatamente lo fue a agarrar del buche al otro y le dijo: págame. Si alguien te debe ahí una cosa mínima ahí y no te puede pagar, perdónalo. Ay, hermano, me está pidiendo que haga algo tan difícil que me costó. ¿Para qué anda prestando pues? Págame. Mira, voy a ir con el abogado y ya está actuando usted. Usted tiene la culpa. ¿Algún amén por aquí? ¿Algún amén por allá? Es que este es un sinvergüenza, ya le he prestado tantas veces. ¿Y para qué vuelve a prestarle pues? Usted más, perdón la palabra, no usted. Ese usted es más bruto, que sabiendo que aquel no paga le sigue dando. Perdone, libérese, perdone. 1000 quetzales, dice. ¿Qué son 1000 quetzales? 3000 quetzales, ¿qué son 3000 quetzales? 10,000 quetzales, ¿qué son 10,000 quetzales? 20,000, ¿qué son 20,000 quetzales? Ahí ya lo está sintiendo. 50,000, ¿qué son 50,000? Ahí sí ya contrata a alguien para matarlo, ¿va? Ni con todo el dinero del mundo usted pagaría su deuda. Solo Jesús pudo pagarla. Púdrete tú y tu dinero. Hello. A veces en mi cuenta de banco, de repente el Señor me bendice y veo que los números van subiendo. Y me gusta ahorrar y meto y cuando comienzo a ver así. Pero de pronto hay que hacer gastos y uso guardadito, ¿va? ¿Sí? Pero ahí le digo al Señor: Señor, mira, por favor, mira. Si usted actúa con misericordia, vas a tener siempre misericordia. Si tú das gracia, te van a dar gracia. Si tú das favor, te van a dar favor. Si tú esperas, te van a esperar. Si das tiempo, te van a dar tiempo. Si eres legal, aquí te van a ser legales. Si eres fiel, vas a tener fidelidad. Si eres puro, si eres correcto, vas a tener pureza y rectitud de este lado. Dice la Biblia, con esto voy a comenzar a terminar. En el libro de Santiago dice la Biblia que hay un miembro en el cuerpo incontrolable, el peor de su cuerpo. Mire eso, ponga atención. El peor miembro de su cuerpo no son aquellos que usted tapa, que usted cubre. El peor miembro que existe es uno que no tiene hueso, la lengua. Ese es el peor miembro del ser humano. Capaz, dice, de encender grandes bosques. David encendió su propio bosque y Dios le determinó: nunca va a haber paz.
Qué horrible esa palabra. Nunca va a haber paz. La hermana de Moisés comienza a murmurar y a murmurar y a murmurar contra Moisés, contra su ministerio, contra su vida. Y le cayó lepra por hablar mal de él. ¿Quiere que le diga algo en el nombre del Señor? Sin temor a equivocarme. Hay mucha gente aquí, y los que me escuchan, hay mucha gente en las iglesias enfermas por culpa de su boca, por estar hablando lo que no deben, por estar señalando lo que no deben, por andar pensando lo que no deben, por andar viendo lo que no deben, por andarse inventando lo que no es. Les dijeron algo y no es así. Lepra tienen en su vida. Cargan lepra en su vida. Están enfermas, están enfermos, y el pastor ora, ayunan y no se sanan. ¿Y por qué? Por eso, porque han encendido un fuego con su lengua que solo ellos pueden apagar. Corrige tu lengua y el fuego se va a apagar. Es que me dijeron, es que la cizaña, ¿verdad? La cizaña. Aquí hay cizaña en la iglesia, en gente, en líderes. Eso no de, por eso es que estás enferma y enfermo. Tú mismo te estás sentenciando y estás viviendo una sentencia que tú mismo pusiste por hablar lo que no debes. Y hay mucha gente que, así como David, toda una generación y la generación que viene y los hijos de sus hijos, enfermos, débiles. La misma enfermedad que mató a fulano ahora está en mengano, y en el otro, y en la otra. Tiene que haber algo allí. Alguien abrió la puerta y nadie la quiere cerrar. Por eso el fuego sigue abarcando y sigue abarcando y sigue abarcando, y se sigue enfermando. Paso en el doctor y te diagnostican eso. Lo mismo tenía mi abuela, lo mismo tenía mi abuelo. Y así, y así. ¿Hay algún problema ahí, amados? El problema de la lengua, que no lo pueden dominar. Yo llamo a reflexión esta mañana con este mensaje, de que controles desde hoy esto. Contrólalo y vas a recibir tu sanidad, vas a recibir tu milagro, vas a recibir tu liberación. No se te va a levantar la maldad en tu casa ni en tus generaciones si hablas correctamente, si actúas correctamente, si piensas correctamente. ¿Habrá alguien acá, hermanos, que quiera esa bendición? Levante su mano. Ahora póngase la mano aquí, mire. De veras, haga esto, un acto profético así usted. Pon carbón en mi boca, pum. Quémame esta lengua, Señor. Quémame, corrígeme. Y te vas a librar de muchos males. Amados, qué horrible es estar rodeado de gente que como chismea. ¿Para que sí? Qué feo. No sé si a usted le gusta el wiri wiri. No, hermanos, ese es un cáncer. Ese es un cáncer. Ay, es que me dijeron, jóvenes, por favor, no aprendan esas mañas. Mujeres, hello. No se ría, que estoy hablando en serio. La Biblia habla que las mujeres, dice, las etiquetan como que andan chismoseando de casa en casa. Ahora ya los hombres también chismean. Ahora los hombres también traen cizaña. ¡Qué barbaridad!
Por eso ahora te duele aquí, por eso andas así, por eso andas ahí. Óreme, porque tú mismo te has sentenciado. Yo oro en esta mañana en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Oro esta mañana en el nombre de Jesús. Póngase de pie, levante sus manos. Esto es ya muy personal entre usted y Dios. Y dígale al Señor: Señor, corrígeme. Señor, corrige. Dígale, háblele usted. Lo que le venga de su corazón, dígale: Señor, corrígeme. Direccióname, Señor. Has hablado a mi vida esta mañana, Padre. Yo no quiero pasar por juicios. Yo no quiero pasar por condenas. Yo no quiero autocondenarme. No quiero autosentenciarme. Si he hablado mal de mi pastor, perdóname. Si he hablado mal, Señor, de algún hermano, la iglesia, el ministerio, perdóname. Perdóname, Señor, por murmurar. Perdóname. Y mire cómo es Moisés de último. Tan lindo Moisés. Intercede por ella y el Señor la sana, porque la habían sacado del campamento. Todo leproso tenía que ser echado fuera. Amados, que no se te pegue eso. Este es el momento de que esos bosques encendidos se apaguen por la misericordia de Dios. Padre, envía a tu pueblo, Señor, espíritu de sabiduría. Envía a tu pueblo, Señor, mansedumbre. Señor, tu palabra declara que no nos has dado espíritu de temor, sino espíritu de poder y de dominio propio. Ayúdanos a controlar antes de hablar. Aun cuando nos vengan con cosas de otras fuentes, no nos interesa, no nos importa. Tú eres quien conoce la verdad de todos. Y a mí no me toca juzgar, a ti te toca hacerlo. A mí no me consta si fulano anda haciendo esto o otro. No es mi vida, no es tu vida. Cada quien dará cuenta delante de Dios. Deja a cada quien, déjalas. Tú vive tu vida, sálvate, llénate, crece en el Señor. Cada quien dará cuenta delante de Dios en aquel día. No levantes calumnia, no des falso testimonio, no andes inventando. Detén tu lengua. Sé diferente en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice: amén y amén. Aleluya.